Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para otra inmersión profunda en el fascinante, a veces caótico y siempre dramático mundo del espectáculo turco. Hoy nos enfrentaremos a un tema que ha estado resonando en los rincones más oscuros de las redes sociales, un rumor que se ha propagado como la pólvora, involucrando a dos figuras icónicas, cuyo talento y personalidades, a menudo explosivas, los han convertido en nombres familiares, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han oído bien, vamos a diseccionar la supuesta foto de Demet en topless a bordo de un yate y la supuesta reacción, digamos, incandescente de Can Yaman. Preparen sus palomitas de maíz, porque este culebrón está a punto de intensificarse. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si son nuevos por aquí, les extiendo una cordial invitación para que se suscriban a este canal. Aquí encontrarán las últimas noticias, los rumores más jugosos y análisis perspicaces de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco. No se pierdan nada, activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Ahora sí, abrochémonos los cinturones y sumerjámonos de lleno en este torbellino de drama. La saga comienza, como tantas otras en esta era digital de información instantánea, con una filtración. Una fotografía, o más bien, una supuesta fotografía, comienza a circular en los recovecos de Internet. En ella se vislumbra a una mujer, aparentemente disfrutando del sol y la brisa marina a bordo de un yate, en un estado de aparente topless. La imagen, aunque turbia y de calidad cuestionable, rápidamente se etiqueta como perteneciente a Demet Özdemir, la talentosa actriz que conquistó nuestros corazones con su interpretación en la aclamada serie Erkencikus, Pájaro Madrugador. Aquí es donde la trama se complica. Como muchos de ustedes saben, Demet ha estado vinculada sentimentalmente a Can Yaman, su CEO protagonista en Erkencikus. La química entre ellos era innegable en la pantalla, un fuego que encendió la imaginación de los fanáticos y alimentó los persistentes rumores de un romance fuera de las cámaras. Sin embargo, este romance, si es que alguna vez existió en el sentido tradicional, ha sido objeto de especulaciones, marcadas por idas y venidas, chismes de rupturas y reconciliaciones, y declaraciones, en ocasiones polémicas, por parte de Can. Entonces, ¿cómo encaja Can en este rompecabezas? Según los rumores que circulan con mayor intensidad, la reacción de Can al presenciar la supuesta fotografía de Demet en topless fue, por decirlo suavemente, cualquier cosa menos comprensiva. Se habla de una furia incontrolable, de acusaciones airadas y de una nueva crisis en su ya complicada relación. Algunas fuentes incluso sugieren que esta filtración podría ser la gota que colmó el vaso, marcando el final definitivo de cualquier posibilidad de reconciliación romántica entre ellos. Pero, alto ahí. Antes de que nos dejemos llevar por las conjeturas, es crucial analizar la situación con una dosis saludable de cautela y objetividad. En primer lugar, ¿estamos siquiera seguros de que la persona que aparece en la fotografía es realmente Demet Özdemir? La imagen, como ya hemos mencionado, es de una calidad lamentablemente baja, y aunque hay un cierto parecido, no se puede confirmar al 100% que se trate de ella. Podría ser una falsificación, una desafortunada confusión, o incluso una elaborada estratagema para dañar la imagen pública de Demet. En la era de los deepfakes y la manipulación digital, nada es lo que parece. En segundo lugar, incluso si asumimos que es Demet, ¿tenía Can algún derecho a reaccionar de la manera en que supuestamente lo hizo? Recordemos que a pesar del torbellino de rumores y especulaciones, nunca se ha confirmado oficialmente que Demet y Can hayan tenido una relación formal y exclusiva. Además, incluso si hubieran estado en una relación comprometida, cada individuo tiene el derecho inalienable de hacer lo que le plazca con su propio cuerpo y disfrutar de su libertad personal. La reacción de Can, si es que es cierta, podría ser considerada injustificable y algunos dirían, incluso machista. También es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrolla esta saga. En Turquía, como en muchas otras naciones con arraigadas tradiciones religiosas, la exposición del cuerpo femenino en público es un tema delicado y a menudo controvertido. Una fotografía como la que se atribuye a Demet podría ser considerada escandalosa y ofensiva por ciertos segmentos de la sociedad, lo que podría ofrecer una explicación, aunque no una justificación, para la supuesta reacción de Can. Pero volvamos al protagonista masculino de nuestra historia, Can Yaman. El actor, reconocido por su carisma innegable y su atractivo físico, también ha sido objeto de críticas por sus comentarios percibidos como machistas y su comportamiento a veces controvertido en el pasado. Algunos recordarán sus declaraciones sobre la libido como un factor crucial en el éxito de una serie,
o sus enfrentamientos con periodistas y fanáticos. Por lo tanto, la idea de que Khan pueda haber reaccionado de forma airada ante la supuesta fotografía de Demet no sorprende a muchos observadores. Sin embargo, es crucial recordar que todo esto, en este momento, sigue siendo territorio de rumores y especulaciones. Ni Demet ni Khan han emitido declaraciones oficiales sobre el asunto. Es muy posible que la fotografía sea falsa, que la reacción de Khan haya sido exagerada por los medios de comunicación sedientos de clics, o incluso que toda la historia sea una invención para generar controversia y publicidad. En el mundo del espectáculo, como todos sabemos, la verdad es a menudo esquiva y el engaño está a la orden del día. Lo que sí es innegable es que esta historia ha reavivado el interés del público por la relación entre Demet y Khan. Los fanáticos acérrimos de Erkenci Kuş siguen soñando con verlos juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, la realidad parece ser mucho más complicada y plagada de obstáculos. La aparente disparidad en sus personalidades, las inmensas presiones de la fama, los prejuicios sociales profundamente arraigados y los fantasmas del pasado parecen conspirar contra una posible reconciliación. En mi humilde opinión, lo más importante en todo este embrollo es respetar la privacidad tanto de Demet como de Khan. Si la fotografía es auténtica, representa una grave violación de su intimidad. Si la reacción de Khan es veraz, refleja una mentalidad machista que debemos desafiar y combatir. Y si toda la historia es una invención, es un testimonio de la crueldad y la falta de escrúpulos que pueden plagar algunos sectores de los medios de comunicación. Demet y Khan son dos individuos talentosos y exitosos que merecen ser tratados con respeto y consideración. Deberíamos permitirles vivir sus vidas como les plazca, sin juzgarlos ni presionarlos para que cumplan con nuestras expectativas o fantasías. Y recordemos que al final del día, lo que realmente importa es su felicidad y su bienestar. Así que, después de diseccionar meticulosamente este drama, ¿a qué conclusiones podemos llegar? En resumen, nos enfrentamos a una supuesta fotografía de Demet Özdemir en topless en un yate, una presunta reacción furiosa de Khan Yaman y un torbellino de rumores y especulaciones. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Lo que sí es seguro es que esta historia ha generado una gran controversia y ha reavivado el interés del público por la relación entre Demet y Khan, demostrando una vez más el poder del drama y el atractivo duradero del romance en el mundo del espectáculo. Ahora profundicemos un poco más. La publicación de fotos privadas sin consentimiento es un delito grave y una violación de la privacidad. Si la foto de Demet es real y fue tomada y distribuida sin su permiso, los responsables deberían ser responsabilizados por sus acciones. Es importante recordar que las celebridades también son personas y merecen el mismo respeto y protección que cualquier otra persona. Además, la reacción de Khan, independientemente de su validez, pone de relieve un problema más amplio de las expectativas sociales sobre las mujeres y sus cuerpos. Las mujeres a menudo son juzgadas con más dureza que los hombres por sus elecciones, y sus cuerpos son objeto de escrutinio y crítica constantes. Es importante desafiar estas normas de género dañinas y promover una cultura de respeto y aceptación. En cuanto al futuro de la relación de Demet y Khan, solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Podrían reconciliarse y encontrar la manera de superar sus diferencias, o podrían seguir caminos separados. Independientemente de lo que suceda, es importante recordar que ambos son individuos talentosos y exitosos con mucho que ofrecer al mundo. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios a continuación, quiero saber su opinión sobre esta situación. ¿Creen que la foto es real? ¿Creen que Khan reaccionó de forma exagerada? ¿Creen que Demet y Khan tienen alguna posibilidad de reconciliación? Quiero escuchar sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Su apoyo es esencial para que pueda seguir creando contenido como este. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.